México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Muy buenas, querida audiencia de allá y de acá, de estas dos orillitas que yo digo, que nos comunicamos con una... alguien dijo una vez que teníamos un océano que nos unía y una lengua que a veces nos separaba. Pues intentamos que no nos separe nada, y desde Españita estamos transmitiendo pues lo que significa Enlace Iberoamericano, que supone integrar a la comunidad latina de América, la comunidad latina de la Unión Europea, más España, Portugal y Andorra, que somos países, como bien sabéis, hermanos. Y en este sentido de iberoamericano, pues solemos tratar temas determinados en el programa. Y en este caso hemos cogido dos temas candentes, hemos tenido dos temas candentes en nuestra agenda. Estos temas, uno trata sobre la prensa y la libertad de expresión en Iberoamérica, una especie de un análisis que haremos a vuelo de pájaro sobre lo que representa para la salud democrática y de derechos una buena libertad de expresión y una buena prensa independiente. Y también trataremos otro tema también muy, muy, digamos, delicado, que es el tema de la migración en todas las variables. Y tendremos también como invitados en este ámbito al licenciado Gustavo Gutiérrez, que es agente de en México de la representación de migración, y a Eunice Rendón, también una directora y socióloga que trata muchos temas de políticas públicas, entre otras la de migración. Con la libertad de expresión hoy tendremos invitados a periodistas argentinos, como está Jorge Daniel Rodríguez, y nos acompañará nuestra corresponsal, pero que también hará de entrevistada a Lilian Mantulac, desde Argentina. Sin más, yo quería decirles que sobre estos temas y los invitados nos acompañan varios corresponsales. Uno es nuestro ínclito y rapidísimo Carlos Castañeda desde Bogotá, en Colombia. Tenemos también a don Manuel Trovajo en México y tenemos a Roberto Ceballos también por esas zonas norteñas. También contamos con Liliana Montulac en Argentina y de momento puede que haya más incorporaciones, pero está nuestro director en Paraguay y Brasil. Tiene solo que pasar un puente que se llama el Puente de la Amistad, que ahora estrenarán el Puente de la Migración, y Gilson dirigirá esto desde su puesto de mando. Estos corresponsales yo creo que saben nuestra audiencia, y si no a los que son nuevos, nuestros oyentes, que solemos dar alguna noticia, alguna pincelada sobre nuestras zonas, digamos, de corresponsalía. Y yo quisiera empezar, si me lo permite, por Carlos Castañeda, que siempre tiene una agenda muy cargada, y entonces me gustaría que nos dijera algo de cómo va por ahí en Bogotá la situación nuestro Carlos Castañeda,
un fijo en este programa y que siempre tiende muy buenos vínculos con Españita y esta otra orilla. Tiene varios hermanos en la Unión Europea y don Carlos Castañeda puede que sea y tenga la palabra para comentar algo de Colombia, si puede ser. Don Carlos, ¿está usted por ahí? Claro que estoy por acá, mi querido Javier. Saluda a todos los compañeros, a los invitados. Una mañana muy soleada aquí en la capital de la República, una temperatura de 19 grados centígrados. Como lo dije en el enlace suramericano del sábado pasado, ya están las personas que viven en otros países, que viven en otros departamentos, en otras ciudades, llegando a reincorporarse con sus familias. Ya se siente el ambiente navideño, Javier. Y noticias de Colombia, aún una noticia muy buena aquí en Colombia es que aún el presidente de la República sigue repartiendo las tierras que son incautadas a la gente que ha hecho muy mal aquí en Colombia. Me refiero a los narcotraficantes. Esas grandes extensiones de tierras son incautadas y la propuesta del gobierno es entregársela a los campesinos para que ellos cultiven y que Colombia se vuelva una potencia mundial de la vida en el agro. Otra de las noticias es que el Mercosur, eso más bien le va a competir a nuestro gran amigo Gilson Carmini desde Brasil. El Mercosur está pues muy preocupado por lo que está pasando en la zona de Venezuela con Guyanas. De pronto, si me lo permite, Javier, vamos a darle un poco más de desarrollo a esta noticia. Y bueno, un gran saludo para todos, un abrazo y vamos a ver cómo se desarrolla este gran enlace iberoamericano. Así es, Carlos, así es. Maduro parece que quiere anexionar un área en disputa. Siempre los dictadores propenden a disparar la tensión militar, ¿no? En cualquier caso, tú sabrás mucho más, que estás in situ, muy cerca de esa zona, pues lo que está ocurriendo, y gracias por tu actualización. Y yo ahora querría pasar a comentar con Liliana, que creo que nos tiene alguna noticia de su ámbito de influencia. Mantulac, Liliana, dígame qué puede comentarnos de esa zona tan agradable. Hola, buenas tardes desde Argentina. Antes le quiero preguntar algo a Carlos, si nos puede confirmar un trascendido que Shakira se habría reconciliado con Piqué. Veremos si... Vaya noticia. Bueno, esa noticia aún no la tengo. Pero si usted me lo pregunta a nivel personal, Shakira con Piqué todavía no la veo. Lo que tú es una recidiva. Suele ocurrir, las recidivas, parece ser, yo tengo entendido, no soy un experto. Pero cuando uno abandona estos amoríos tan pasionales, cae otra vez como las enfermedades en recidiva. Pero bueno, se recuperan pronto. Ellos además tienen mucho mercado. Perdóname, Liliana. Pero Javi, además esa pregunta tan graciosa y tan genial. Está muy bien. El cotilleo el cotilleo en la prensa es muy agradable. Suele distendir la situación. Dígame, Liliana, ¿alguna otra noticia de menos relevancia? Argentina vive por este momento una etapa crucial en su democracia, muy bonita, en donde reina la alternancia, algo que viene pidiendo el 56% de los argentinos que hace algunas semanas votó por Javier Milei en las elecciones que hubo, en las últimas elecciones en la República Argentina. Hace un ratito estaba jurando el nuevo titular del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El juramento se está llevando a cabo en este momento y Milei y todo su gabinete va a jurar el próximo domingo, ¿no? A partir de las 10, 11 de la mañana. Se ha confirmado la noticia de muchos mandatarios extranjeros. La última información que tenemos tiene que ver con la presencia del presidente de Ucrania, también para la asunción de Javier Milei el próximo domingo. El resto todo igual en Argentina. Se habla mucho de la corrupción, de la herencia. Por esta zona del litoral donde vivo yo tenemos muchas lluvias. En este momento cielo nublado, paró de llover, pero lluvias, tormentas, cortes de energía eléctrica y demás que no deberíamos padecer
porque tenemos en el norte de la provincia de Misiones, Itaipú, allá donde está Gilson, ¿no? Acá en esta zona, en el límite de Misiones y Corrientes, la represa Yacyretá, sin embargo, padecemos los cortes de energía eléctrica. Es todo. Muchas gracias, Liliana. Es una pena. Yo creo que, entre otras cuestiones que habría que comentar cuando hablamos de libertad de expresión y de prensa, es que podamos tener acceso a esa conectividad de Internet, pero lo que es más preciso, porque sin la conexión eléctrica no funciona Internet. Entonces, bueno, creo que habría que exigir ya seriedad a esas instituciones estatales y que, en vez de dedicarse a otros asuntos, digamos, que no son competencia tan exclusiva del Estado, que se dediquen a las que verdaderamente necesitan las poblaciones, como es agua, electricidad y conectividad en Internet, que supone pues a sumarse a lo que llamamos civilización digital, ¿no? En cualquier caso, gracias, Liliana. Creo que don Roberto Ceballos, que nos acompaña, tendría que comentarnos alguna cuestión de su zona, si así lo tiene a bien, ¿eh? Tampoco es obligatorio. Aquí esto es una tertulia, un poco con debate y a ser posible con alguna preguntita en la que todos tengamos que aprender y hacer que nuestros oyentes y nuestras audiencias pasen un buen momento. Dígame, don Roberto, ¿qué pasa por su zona? ¿Alguna novedad? Con el gusto de saludarlos. Sí, vivimos un tiempo de convulsión política bastante seria, jamás vista en este país, en uno de los estados más importantes de nuestro México lindo. Tuvimos este fin de semana 3 gobernadores en una disputa por el poder bastante grave y bastante controvertida. El gobierno federal que preside el Andrés Manuel López Obrador ha tenido injerencia bastante fuerte y bueno, hoy tenemos la visita de una mandataria norteamericana que tiene que ver con el tema del fentanilo y con la intromisión de armas y con el problema de la policía del mundo que se siente ser Norteamérica, que viene a señalar a todos como los culpables de su gran tragedia, de esa inundación de droga de fentanilo que está matando a cientos de miles de norteamericanos y donde siempre culpan a los mexicanos y latinoamericanos por ser nosotros país de tránsito y creo que muchos de ustedes países productores, cuando el gran océano y la gran oportunidad de vender y consumidores son los norteamericanos. Un gran problema, una gran crisis política y una gran crisis del tema de la drogadicción. Pendientes de sus comentarios. Un abrazo a todos. Pues muchas gracias, Roberto. Tienes toda la razón, porque la narcodelincuencia es, por ejemplo, la principal causante de decenas de periodistas que, como bien sabes, y luego hablaremos, son asesinados porque, pretendían esclarecer algún tema del narcotráfico en general, y yo creo que México probablemente, junto con algún país asiático, es de los países que más periodistas mueren en acto de servicios. México, sin duda, es un oficio para valientes, de alto riesgo. En cualquier caso, luego hablaremos de ello, Roberto, y si le parece bien a nuestro director, pasamos a don Manuel Trovajo, por si tiene alguna novedad, y de esa zona veracruzaña, de Veracruz, que él tanto domina y tanto quiere. Dígame, don Manuel, ¿tiene usted alguna novedad o algún interés por comentar algún asunto? No, buenos días a todos. Solo comentarle a Liliana que a partir del día 10 pues empieza un nuevo mundo en su Argentina querida, ¿no? Y esperemos que sea para bien. Yo acabo de hablar esta mañana con personas de allá de Argentina y la gente está feliz, ¿no? Que es lo importante. Yo espero que todo les salga bien y que, pues si el deseo de todo el mundo es el mismo, pues seguro que las cosas van bien. Así que enhorabuena para este próximo 10, que todo salga perfecto en su país. Pues gracias, Manuel, siempre con esta generosidad que te caracteriza. No pasas siempre, los mejores deseos a nuestra comunidad fraternal y hermana de Argentina, y claro que sí. Yo creo que nuestro director, salvo, me parece que Liliana quería comentar o puntualizar algo, y luego hablamos con nuestro director Gilson por si quiere él comentar algo. Dime, Liliana. Es para agradecerle
a Manuel sus buenos augurios y además agregarle algo que me olvidé al comienzo, ¿no? Como él decía, muchos argentinos felices. Javier Milei llegó con el 56% de los votos y la última encuesta que se conoció ayer en la República Argentina, a pesar de los anuncios, de lo que viene trascendiendo, de los anuncios de ajuste que va a hacer el nuevo presidente, dice que tiene el aval del 85% de la ciudadanía. Eso nada más. ¡Qué barbaridad! Pues, me parece extraordinario. Un segundo, Javier. Le comentaba a Liliana esto. Comentaba de las personas que van a estar el día 10 mandatarios, ¿no? A nivel mundial. Aquí yo digo que tiene una ventaja, Milei, que en este caso no es los que van a estar, es los que no ha admitido él que estén, ¿no? Como en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, ¿no? Y lógicamente que no estén, pues, y bueno, en el caso de Cuba, que no estén es un buen augurio, ¿no? De que no pueden caminar por todas las partes del mundo cuando son dictadores pues sanguinarios, ¿no? Entonces, qué bueno que los que no estén es los que no tienen que estar y estarán los que tienen que estar, ¿vale? Así es. Me parece muy, muy interesante tu aseveración, Manuel, claro que sí, pero es que pena que tengamos en nuestra comunidad latina todavía este tipo de regímenes, hombre. Creo que estamos abrazando este siglo tan esperanzador para esta comunidad latinoamericana y que todavía haya estos regímenes. Debemos de tener un esfuerzo incluso de comprensión, ¿no? Para poder facilitar una salida de alguna manera democrática a todo esto. Muchas gracias, Manuel. Oye, Gilson, nuestro director Inspectore, está aquí presente y probablemente quiera decir alguna noticia sobre su zona. Dígame, don Gilson. ¿Cómo está, mi querido hermano? Un saludo a toda la audiencia, a todos los compañeros que están participando ahí en el día de hoy. Quiero mandar un saludo ahí especial para los intendentes de la Triple Frontera, ¿no? En especial los ingenieros Roque Godoy, también para Miguel Prieto, que el próximo sábado va a estar con nosotros en el Enlace Sudamericano, y también para Diego Ríos, ¿no? Intendente allá de Mingaguazú, y para nuestro querido intendente de Hernandaria, Nelson Cano, un saludo cordial a él. Y yo gostaria yo tengo muchas cosas para hablar de derechos humanos y principalmente libertad de prensa, ¿no? Que es el tema. Pero gostaria de escuchar nuestros queridos hermanos que está ahí. Está Romina Moreira, allá de Guayaquil, Ecuador. También está Jorge, allá de Alén, ¿no? Es un nombre bien diferente ahí en Argentina, mis queridos hermanos. Para ustedes que están, ¿dónde queda Alén, no? Leandro, Alén, no sé qué, él va a hablar de aquí a poquito. Entonces, Javier, pásalos a las damas primero y de ahí Jorge ahí que está ahí con nosotros desde el inicio para que nos traiga mucha información de la región de él y principalmente para los europeos nos hable un poquito cómo es esa ciudad. Sé que está en la mitad del camino mío y de la Liliana, pero la gente no sabe dónde yo y la Liliana vivimos, entonces vamos a llamarlo para que nos explique. Entonces, así que de aquí a poco hablo yo, mi querido hermano. Dejo ahí para que Romina nos hable un poquito de Guaya, Ecuador. ¿Cómo está la situación ahí con el nuevo presidente de la República? Dígame, Romina, dígame, por Dios, la mejor poetisa. Perdóname, Romina, tengo que presentarte a nuestra audiencia como la mejor poetisa. Y bueno, escritora también, pero de Guayacas, seguro. Vamos, alguna vez me tienes que permitir en este programa leer alguna poesía tuya que tenemos pendiente y me lo permites, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, buenos días, buenas tardes. Cuando se me pase el catarro y tengamos un tema literario, me dejas esa poesía que tenemos pendiente. Pues coméntanos algo de tu zona, querida Romna. Bueno, con el nuevo primero saludarlos a todos. Entré ya tarde a la reunión, así que no he escuchado lo que han hablado al principio y sobre la libertad de expresión. Y bueno, una de las cosas de la libertad de expresión es que creo personalmente que si hay leyes que la limitan, no hay libertad de expresión. Desde cualquier ámbito, desde cualquier palestra, si hay límites, si hay leyes que te limitan, no hay libertad de expresión.
Y con respecto a nuestro nuevo presidente, bueno, soy una de las que votó por él. Estamos a la espera tenemos muchas expectativas. Votamos por Noboa en contra de Correa. Y eso es lo que queremos nosotros sacar adelante, todo ese grito de auxilio, de rescate a nuestro país, a nuestro Ecuador. Y estamos en espera a ver cómo evoluciona, cómo hace lo que prometió, y que la mayoría de las cosas que prometió fue precisamente batallar todas las leyes que no están de acuerdo y que fueron en el gobierno nefasto de Correa. Gracias. Pues muchas gracias, Roma. Me parece que quería nuestro director comentarle algo a Jorge, que hable de su zona, a Jorge Daniel Rodríguez, que está, bueno, pues como invitado, pero también es un periodista de raza, ya que estamos tratando el tema de la prensa y de la libertad de expresión en esta primera parte. Luego diríamos que pasaremos, en principio, si es así, al ámbito de problemas de la migración. Y Jorge, me parece que querías comentarnos tú, que eres un hombre que no solo ha estado en contacto con los medios desde la óptica personal y profesional, sino que has tenido el valor, con la ayuda de tu familia, para que en tu zona tengas una radio FM alternativa, que también es online, que es la 1039 de la zona tuya, la 1039fmalternativa.com. Sabemos que hay en esas zonas muchas radios locales y que además tienen la ventaja de que al ser online, pues salen de sus fronteras, y creo que te especializaste, además de tus buenas noticias, en una música variada, pero muy para la gente de tu zona. Si puedes comentarme más, Jorge Daniel, un poco sobre tu biografía profesional y personal. Bueno, yo soy un salteño, nací en Tartagal, Salta, hace 58 años, y en el año 1996 he ingresado, ¿sí?, al mundo de nuestro querido medio, pero acá cuando llegamos a Alem, ¿no?, ya habíamos incursionado en los medios de comunicación. Me inicié como movilero de un programa radial allí en mi ciudad natal, en el año 86, donde amablemente y gracias al universo, yo siempre le agradezco a mi mentor, que fue un periodista, Claudio Sotelo, que me ha iniciado como movilero y después me enseñó en la calle cómo se realiza el periodismo callejero. Y esto yo, sin desvalorizar a los que cursaron por alguna universidad, ¿no? Digo, lo que se vive en la calle, en el contacto de la gente día a día, viendo las necesidades, también disfrutando las alegrías cuando algún ciudadano recibe una buena noticia y nosotros la podemos transmitir, ser el nexo entre el ser humano, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, con las autoridades de turno, ¿no? Porque recordemos que los presidentes, los gobernadores, los intendentes, los concejales son simplemente empleados de la gente, elegidos por la gente, pero no dejan de ser, y aunque algunos se creen que el poder los enceguece cuando asumen, ¿sí?, y quieren ser los dueños de todo. Jorge. Sí. Jorge, como estamos en una nueva medio que es estas audioconferencias, creo que es educado por nuestra parte, ya que somos un medio, llamémosle, de enlace, presentar a nuestros nuevos, se incorporaron a nuestra conferencia dos personas que, para que sepamos, para que ustedes sepan también, y nuestra audiencia sepa, que están entre nosotros, pues el licenciado Gustavo Gutiérrez, que es el director de la Agencia de Migración, que era el otro gran tema y candente tema que vamos a tratar. Don licenciado Gustavo Gutiérrez, que, bueno, puede abrirnos mucho, pues, nuestras posibilidades para comprender el fenómeno de la migración, porque pocos saben tanto como él, y más en un país como México, que hace una enorme frontera con el vecino del norte. Y también tenemos una experta, sin duda, una doctora en sociología y
gran conocedora de las políticas públicas, entre otros aspectos, pero vamos, para no hablarlo más a Eunice Rendón, que es también una experta en los ámbitos de migración. Discúlpame, Jorge, pero creo que debemos de saludarlos y que si quieren nuestro director también comentar algo sobre su presentación, porque creo que nuestra audiencia debe saber que somos pues un grupo importante de personas que estamos intentando comunicar temas candentes de la América Latina, ¿no? Y también en este caso incorporándonos a los iberoamericanos, o sea, a los latinos, que hay muchos ya cada día más en la Unión Europea, y España y Portugal, ya digo, somos unos 88 millones. Entonces, si me puede comentar, director, algo, o simplemente yo le comento algo a ver quién quiere tomar la palabra. Don Gustavo Gutiérrez, ¿puede usted comentarnos por dónde está? Si está en cobertura. Simplemente por presentarse y saludar. Bueno, parece ser que Gustavo en estos momentos no puede estar en Bueno, mi querido hermano, acá está la doctora Eunice Rendón, ¿no? La de México, una persona recontra que experta en el tema migratorio, que está luchando, sufre mucho, ¿no? Con los migrantes, ya que atender esa área es una área muy delicada. Son personas que están vulnerables, lejos de su familia, lejos de sus hogares, y muchas veces los recursos que tenemos es pequeño para poder ayudar a toda esa gente. Entonces, así que dejo ela se apresentar. Mi querido hermano Jorge está allá en Argentina, louco para hablar un poquito más de su tierra, y daqui a poquito yo quiero escuchar, porque a final de cuentas Argentina es un misterio, mis queridos hermanos, y aún más esa región que él está, que é uma região fantástica, não? Com muitos atrativos naturais e também muitos festeiros. A gente a ele encanta a festa, não? E nós depois vamos falar com ele para que nos passe para os europeus toda essa informação de quando há festa por allá, para invitar toda essa gente gringa para ir allá conhecer esse hermoso lugar aí. Eu tenho segurança que vão a comer um pocho com mayonesa na hoja, que beleza, hein? Argentina está esperando a você. Mi querida doutora Eunice, bem-vinda à Prensa Mercosur. Um saludo cordial para ti, em nome de toda a equipe que acá está presente. E bueno, nos comente aí um pouquinho, nos presente-se primeiro, não? Porque eu creio que minhas palavras são pouco para dizer assim um pouco em que está involucrada nesse momento todo o trabalho que você está fazendo. Então, assim que bem-vinda. Muchas gracias por la invitación a Mercosur y a todos ustedes. Pues como ya dijeron, mi nombre es Eunice Rendón, yo soy coordinadora de Agenda Migrante, que es una coalición de organizaciones en México. Tenemos 20 capítulos en México, 10 en Estados Unidos, y también trabajamos muy de la mano con Centroamérica. Y bueno, lo que buscamos justamente es el empoderamiento de las y los migrantes, buscamos la incidencia también política, legislativa y gubernamental para incidir justo en las políticas que son necesarias ante los flujos migratorios y ante las necesidades de los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, que es nuestro particular área de trabajo. Y bueno, yo además participo en muchos medios de comunicación, escribo todos los viernes en El Universal, que es un diario aquí en México importante, y también tengo un espacio de Agenda Migrante todos los viernes en Milenio Televisión para hablar justo pues de los temas de coyuntura y de lo más relevante en materia migratoria. En este momento, en lo que más estamos trabajando en Agenda Migrante con aliados como la ACNUR, la OIM, la ONU en general, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana para el Refugio, la Secretaría de Educación Pública y los bancos de México, la Asociación de Bancos de México y el Consejo Coordinador Empresarial. En este momento lo que estamos trabajando y enfocando ahora sí que todas las baterías es en poder publicar y en poder tener de cara a todo lo que estamos viendo un modelo seguro, ordenado, humano y productivo. Entonces eso es lo que estamos desarrollando para que sea la inclusión financiera y laboral lo que pese más en estas políticas migratorias y no la contención, el control, la militarización y la criminalización hacia las y los migrantes, que es lo que hemos visto pues en los últimos años desafortunadamente. Entonces, pues mucho gusto y aquí estoy para servirles. Gracias. Perfeito, mi querida doutora. Eu vou passar aqui a pouquinho para Javier, pero não antes de invitarte para escrever na coluna de la Prensa Mercosur. Afinal de contas, os sudamericanos são os principais interessados em tu notícia. Por quê?
porque somos nosotros que vamos aí para México, joder los mexicanos, para tentar entrar nos Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es de extrema importancia que esa columna también sea replicada en la prensa Mercosur para nuestros hermanos latinoamericanos estar bien informados con todas las leyes y las ayudas que el gobierno da dentro de varias organizaciones, principalmente a través de la doctora Eunice, que va a poder direccionarlos de la mejor manera posible. Javier Perterra, adelante mi querido hermano, te pasa el programa, no es mío. Pues sí, simplemente alabar a Eunice Rendón, que no solo creo que está con la agenda migrante, por lo que veo, cumpliendo de una manera muy sensata y ecuánime y justa con las reivindicaciones de los migrantes, sino realizando una grandísima labor de toda índole. Luego hablaremos más en detalle también con otra persona, con el licenciado Gustavo Gutiérrez, que está pues también, digamos, en su misma línea. Yo estoy muy orgulloso de que mujeres tomen las riendas de todo este ámbito tan candente y problemático, y quería comentarle simplemente a Eunice, ¿crees que la administración del norte, Biden, al igual que parece ser que se ha habido quejas por el problema del narcotráfico, ¿crees que Biden está mejorando algo lo que hizo el anterior presidente? Bueno, yo creo que algo que hay que reconocerle a Biden es que tiene un lenguaje mucho más adecuado en el tema de la migración, porque sí importa lo que dice un mandatario, sí importa que el lenguaje no sea xenófobo y racista como el de Trump. Hay que recordar que en los tiempos de Trump crecieron 20% los crímenes de odio en contra de personas migrantes, principalmente en contra de latinos. Entonces, bueno, creo que ya el que no tenga ese lenguaje hay que agradecerlo. Biden ha intentado algunas cosas a favor de los migrantes. Desafortunadamente, la promesa en el ámbito legislativo pues no la va a poder cumplir, es decir, esa reforma tan ambiciosa en materia migratoria pues no logró ver la luz durante todo su periodo. Si no lo logró en la primera parte, pues fue mucho más difícil en la segunda, entonces eso no se logró. Y lo que sí creo que ha sido muy difícil es cambiar justo las políticas de Trump. Biden ha tenido ahora sí que la cola de las políticas de Trump, principalmente y más preocupante, la política de Permanece en México, este programa que hizo que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran del lado mexicano durante más de 3 años, es decir, duró casi 3 o 4 años ese programa. Biden le costó casi 1 año y medio su administración poder bloquear finalmente esta política de Permanece en México, que era inhumana, que era realmente muy mala, y mucha gente durante el periodo de Biden pues también fue retornada bajo esta política o se hizo esperar del lado mexicano. La segunda política muy grave que yo vería en la época de Biden es la continuación del título 42, porque si bien esta política la empezó Trump, Biden la profundizó, es decir, durante su mandato, y aunque en el discurso se mostraban en contra de esta política, la realidad es que la utilizaron mucho más incluso que Trump. Entonces, por título 42 tuvimos un enorme flujo en la frontera norte de México, de manera también pues desordenada y pues con todos los problemas también y violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes. Y el último punto que yo mencionaría es el tema de las deportaciones, y relacionado también con el título 42, se dieron una cantidad muy grande de deportaciones expeditas bajo este título 42, que continuaron una vez terminado el título 42 ya bajo un acuerdo con el gobierno mexicano, en donde hubo un momento que personas de 8 países podían ser deportadas a México sin un plan, sin un orden y sin una política adecuada. Entonces yo creo que, aunque sí tiene un mejor discurso, aunque sí trató de hacer algunas cosas, creo que en el tema de niñez migrante logró cambiar algunas de las cosas que Trump ya había dañado mucho en la frontera, especialmente la recepción de los menores no acompañados. En fin, hay algunas cosas que ha logrado, pero creo que en el resumen ya final, pues todavía nos deja muchos retos, igual muchos números en términos de la deportación bajo título 42, Permanece en México, bajo título 8 también. Entonces, bueno, Eunice, creo que hay retos mayores. Eunice, mira, es que la dinámica del programa
presentamos un poco a los invitados, y por eso hemos dado la palabra también a nuestro anterior, digamos, tertuliano e invitado Jorge, que estábamos con el tema de la libertad de expresión. Primero invitamos a los tertulianos y que se explique un poco su biografía y su ámbito de actuación, y luego tendremos seguro que hay tiempo para tratar eso que con tanto entusiasmo, tanta energía, con tanto valor y con tanto fuerza defiendes, y que debe ser ampliado. Quiero decirte, ahora vamos a presentar a los invitados, que ya presentamos a los corresponsales, y también, como esto es una charla, es un debate, es una tertulia con algunas preguntas que podemos todos inferir en ellas o darle paso, si me permites, querida Eunice, luego vamos a retomar el tema un poco más adelante de la migración, pero antes había comentado que como hoy el programa tiene dos temas particulares, ¿no? Uno es la libertad de expresión y prensa, y el otro es el tema de la migración. Pero yo creo que todos podemos debatir. Quiero decirte, Eunice, si tú ves algo que pues puede decirse en la libertad de expresión, esto intenta ser una fraternal enlace en todos los ámbitos. Eso sí, tenemos esa especialidad que tú tienes, que en este caso es la migración o la libertad de prensa. O sea que cualquiera puede tomar la palabra y hablar sobre otros temas. Luego retomamos tu conversación cuando se sume también, que me parece que está pendiente, don Gustavo Gutiérrez. No sé si tendrá problemas de cobertura. Y entonces ahora yo querría pasar a que comentara don Jorge Daniel Rodríguez, bueno, esas experiencias que tiene desde la radio FM y previamente él habla mucho de un gran mentor, Claudio Soteco. Bueno, a mí me parece muy, muy agradable y muy, muy sensato hablar de alguien que es tu mentor, o sea, es tu guía, y le tienen gran estima y consideración. Bueno, pues habíamos dejado por ahí un poco la conversación. Si quiere, Jorge, estás por ahí con cobertura, porque también hay un problema hoy de cobertura en algunas zonas. Si quiere, Jorge, comentar la palabra o tomar la palabra para poder hablar de ese tema que dejamos pendiente de, digamos, de la libertad de expresión, pero esto intenta ser más un debate un poco más ágil. Yo os ruego que procuremos ser, y yo el primero, más corto en nuestros mensajes, para poder participar todos y, digamos, sintetizar, porque bueno, el programa es largo, pero tampoco podemos acaparar mucho tiempo la misma conversación. Diga, Jorge, que hemos dejado pendiente un poquito todo esto, ¿no? Dígame qué opinaba. Sí, correcto, gracias, gracias Javier. Sí, yo le decía que les comentaba, ¿no? De dónde he nacido yo periodísticamente, ¿sí? O dentro de la comunicación. Y el que olvida de sus raíces olvida también o puede errar en un futuro. Por eso a mí me gusta siempre, y lo recalco, mencionar a este gran periodista para mí, como lo es Claudio Rubén Sotelo, allí en la ciudad de Tartagal, Salta, ¿no? Que él reside y que sigue trabajando en un programa que cuando yo tenía mi propio programa acá en unas radios donde trabajaba, también puse el mismo nombre, ¿no? Y lo mantengo hasta el día de hoy, mi programa periodístico, Nuevas Mañanas, que va de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. El mismo nombre y la misma música, la cortina musical de David Lebón, que se titula también Nuevas Mañanas, ¿sí? Se lo he copiado a Claudio Sotelo con su autorización, por supuesto. Bueno, les comento que acá en Leandro en Alem está compuesta por 46.813 habitantes que estuvieron, algunos de ellos estuvimos habilitados a elegir un nuevo intendente que va a asumir el próximo 10 de diciembre acá en Leandro en Alem, que es un abogado. Estaba hasta hace unos días como director del hospital SAMIC, del hospital público acá en Alem, y que bueno, el 10 de diciembre a las 19 horas asumirá como intendente, ¿sí? Dentro de un mismo frente, de un mismo partido que viene desde hace más de 16 años gobernando la provincia de Misiones. Pues muchas gracias. Yo lo que quería preguntarte, así tú como hombre que llevas vinculado con una radio y los permisos que dan, la cierta informalidad que hay, yo creo que también toda esta especie de dependencia del sector público
digo la informalidad porque es muy caro conseguir licencias y en fin, pagar con todo, sobre todo en Argentina, que tenía más de 100 y pico en impuestos en diversas índoles, a mi entender, según tengo entendido que el kirchnerismo, relanzó la informalidad. Y como empresario del pequeño de medio, que tú eres un claro exponente, solo decirte, ¿notas esa presión de alguna manera? O bueno, realmente hay una presión política sobre ti, porque tú eres no te debes a ningún jefe en el sentido editorial del término, ¿no? ¿Hay alguna presión? O notas, no por ti, digo, por los radios independientes y tal, ¿notas que hay alguna presión o crees que hay suficiente libertad de expresión hoy en día en tu zona y en Argentina? Bueno, les comento que acá en la ciudad de Tartagal, de Alem, ¿sí? Hay actualmente 12 FMs, de las cuales 3 o 4 nada más, 3 tienen licencia. Las demás tenemos los trámites realizados ante ENACOM, que es la entidad que nuclea a las telecomunicaciones, pero no salieron licencias últimamente. Y si alguno por allí consiguió alguna licencia es por justamente relacionado a radios de políticos, ¿sí? Que esto Liliana lo debe saber muy bien, cómo se maneja este tema acá en Misiones. Cuesta muchísimo conseguir la licencia, porque hace años que no se salen las licitaciones para las licencias. Vuelvo a decir, muy bien, oye, sí. Vale, me parece que Liliana quería hacer alguna pregunta y luego pasamos otra vez a retomar el tema de nuestra anterior invitada, porque yo quiero que haya un debate profundo. O sea, yo creo que esto sea una conversación donde no vamos a coger un tema solo limitadamente. Me parece que, como dice aquí, podemos caminar y mascar chicle. Dime, Liliana, que tenías una conversación. Hagamos ágiles esto, como si fuéramos... Claro, que no sean monólogos, que sean diálogos, ¿no? Dime, Liliana. Yo había levantado la mano porque tenía una pregunta para hacerle a Eunice, pero después cuando vuelva ella sobre la migración... No, mira, hazle la pregunta, por favor, hazle la pregunta que vuelve. Atiende que vamos a... Perdón, hazle la pregunta, Liliana, házela, por favor. Tiene que ver con el tema Mercosur, a propósito, honrando el nombre de este grupo, ¿no? Si se han hecho algún planteo atento a que la migración es un tema común en estos países, ¿no? El ir y venir de gente y demás, a radicarse. Usted sabe que Argentina, por ejemplo, recibimos a muchísimos venezolanos, colombianos y demás que vinieron en busca de un mejor lugar acá en la República Argentina, y también muchos argentinos. Tengo entendido que en España ya hay alrededor de 400.000 argentinos. En cualquier momento los colonizan a ustedes. Atento, Javier. Entonces, ¿hay algún tipo de política, para adentro, se ha intentado hacer en el Mercosur y también como bloque? Eunice. Yo creo que la doctora Eunice desconectó un ratito, ela já deve estar regresando, y una vez que ela regrese já vamos a responder su pregunta, mi querida Liliana. Yo creo que está escuchando, senão que ha tenido que atender una llamada. Entonces, así que continuamos, Javier, ahí con nuestros invitados. Sí, cómo no. Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que como este es un programa, bueno, que cubre 4 zonas o 5 horarias de allá, y la de acá que está a 6 o 4 horas, depende de la zona horaria. Claro, hay gente que lo que en una zona pues es un horario más tranquilo, en otra es zona de mucha actividad, y bueno, algunos de nuestros invitados a la vez, bueno, pues pueden, digamos, tener que atender alguna urgencia. Como parece ser que ese es el caso, pero bueno, de eso se trata. Este es un programa en vivo y en directo, y estas son las cuestiones, y no tiene mayor inconveniente. Simplemente tenemos que seguir hablando, si le parece bien, con Romna, que si quiere alguna pregunta, porque Romna, que es una persona de Ecuador, me parece que, no sé si había levantado la mano. En cualquier caso, Romna, ¿qué opinas tú de la libertad de expresión por esa zona tuya? ¿Mejorará algo después del correísmo y todo ese, bueno, digamos, bolivarialismo que ha inundado esa zona, y por lo tanto, a mi entender, que tampoco soy un experto, pues pretendía, digamos, quedarse con muchos medios, ¿no? Siguiendo la línea chavista, ¿no?
¿Qué opinas tú de esa zona? Eso esperamos. Tenemos mucha expectativa. Aquí les comunico a todos nuestros corresponsales y los invitados que estamos a la expectativa de todo lo que prometió en campaña Noboa, y es como nuestra salvación, como nuestra forma de salir adelante, ese grito que tenemos los latinoamericanos de tener democracia, de tener vida, de poder salir, de no tener corrupción, de algo que lo estamos gritando. Y yo lo felicito a los argentinos porque estamos contentos de que haya llegado Milei. Es algo que, a pesar de que no está dentro de nuestro país, que no va a ser presidente de nuestro país, a nosotros, todos los latinoamericanos, nos sentimos con alborozo, con fe, con ahínco de ver que podemos hacer algo, que podemos tener a alguien que sí ama su país, que sí ama sus raíces, que sí quiere a los ciudadanos que va a representar. Y felicitaciones a los argentinos por ese presidente, que todo Latinoamérica está contento, y yo creo que el mundo, de que puedan esos argentinos maravillosos rescatar su país, que ha estado tan abandonado y en tanta corrupción. Pues sí, me parece muy sensato todas tus aseveraciones, efectivamente, porque no solo es el problema de la libertad de expresión, y la delincuencia, el narcotráfico y la seguridad. Hay muchos temas que institucionalmente pues no han sido tratados, que realmente la labor de las administraciones era combatir, o en cualquier caso normalizar esas situaciones claves como es la justicia, la seguridad y las infraestructuras, y sin embargo pues se dedicaba, como es el caso a mi entender de kirchnerismo, pues a tener no sé cuántas modalidades de pagas y de clientelismo, etcétera, ¿no? Oiga, mire, usted dedíquese a lo que debe hacer una administración seria y solvente central, porque tampoco las gobernaciones, como tú bien sabes, en Argentina en este caso y en otros sitios, el poder está muy centralizado y ocurre pues que había esa corrupción. También comentarle a Jorge, perdóname, que tiene Liliana un poco la palabra, y entonces vamos a intentar que vosotros, que sois argentinos, os entendáis bien, porque yo no conozco mucho la realidad actual que está, porque el cambio ha sido tremendo. Yo sigo a Milei desde hace 3 o 4 años, cuando empezó con esos programas tan chocantes y tan simpáticos, ¿no? Con sus grandes perros, sus dogos, y con esa peculiaridad. Incluso al principio se permitía el lujo de hablar de amor tántrico, ¿no? Y luego pasó al judaísmo, a una religión que yo creo que lo serenó en cierto sentido, y por otro lado, pues de ese, digamos, sí, dime. Sí, dime, Lilian, que tienes la palabra, Lilian. Una cosa es para agradecerle a Roma su concepto, por supuesto que me emocionó, y decirte, Roma, que este es el último jueves peronista en mi país. Más feliz no puedo estar, emocionadísima. Amén. Muchas gracias, porque la verdad que ha hecho mucho daño a la clase media, pero yo siempre decía, la diferencia con mis amigos venezolanos, a quienes recibo incluso en mi casa, a los refugiados venezolanos, nuestra diferencia estaba dada en la clase media. Fue la clase media la que se expresó en un 56%, la clase media que paga entre 43 y 60 impuestos. Yo que fumo pago 3 impuestos más. Y que nos terrible, ¿no, plata, mi querida ¿no? hermana? Terrible, ¿no? Es una cosa terrible. Bueno, tú has hecho una pregunta para la doctora Eunice. Ella ahora está ahí conectada, y justamente está lista para... Ahora ya entran las preguntas para la doctora Eunice. Entonces, así que, doctora Eunice, se prepare que nosotros te vamos a bombardear de preguntas ahora, ¿eh? Liliana Mantulac, desde la República Argentina, la saluda. Quisiera saber si justamente haciendo honor a este grupo del Mercosur, ¿ha hecho algún planteo como bloque, atento a que tenemos casi las mismas condiciones en los países hermanos de América del Sur? Bueno, ¿ahí se me escucha? ¿Ahí se me escucha un poco mejor? Adelante, Liliana. Liliana, haz la pregunta ya, aunque no se escuche bien, por favor. Pero haz la pregunta corta, por favor.
Claro que como bloque se ha hecho, como bloque de Mercosur o de países latinoamericanos o americanos, algún planteo en común. Sí, bueno, creo que el planteo más cercano a lo que usted menciona y que no vinieron todos los mandatarios, creo, invitados, fue hace algunos meses el presidente mexicano hizo una reunión justamente a partir de que llega la nueva canciller Alicia Bárcenas aquí a México con los países justamente de la región. A este encuentro acudieron algunos mandatarios, pero también algunos representantes cancilleres de la región, pero creo que al menos de los últimos años ese es el único esfuerzo, y aquí lo importante que nosotros dijimos también desde entonces es qué va a pasar después de esta reunión, ¿no? Se vieron en Chiapas, ya platicaron, hablaron sobre algunos temas importantes, pero todo se fue casi a un compromiso de generar grupos de trabajo para el tráfico ilícito de personas, para el tema de las causas de la migración, para trabajar en conjunto algunos de estos temas que si no se trabajan en conjunto no se pueden disminuir, como es otra vez el delito de tráfico de seres humanos, como el tema de generar, y creo que me parece un compromiso importante de dar seguimiento, pues visas que sean más bien más vías legales para la migración, y ahí salir un poco de la caja del refugio. No solo es para los refugiados y las personas que cumplen con las condiciones del refugio, porque eso creo que es el gran reto en México. Es decir, muchos de los flujos no cumplen con los requisitos del refugio, sin embargo, tienen condiciones también complicadas, y también eso es lo que se habló, cómo abrimos otras vías legales para otras categorías de migrantes que no sean solo refugiados, obviamente también para los refugiados, pero también otras categorías. Entonces ese es el esfuerzo, digamos, más visible que hay en los últimos años, pero habría que ver cómo ese esfuerzo ya pues va a rendir frutos, ¿no? Y eso vamos a verlo en los próximos meses, si se queda solo en una reunión y una foto, o si verdaderamente va a haber grupos de trabajo y compromisos implicados de más largo alcance. Eunice, te quería comentar que con esa garra que tienes, y ya que estamos en el tema de la libertad de expresión, y México es un lugar donde, comentaba yo, pues se producen, sin duda, es uno de los países donde más muertes por violencia de periodismo se produce. Es un oficio muy peligroso en tu país. Yo querría que con esa capacidad de análisis que tienes y esa facilidad de palabra nos comentases a qué crees que se debe, y sé que te saco del tema tuyo y luego volvemos a él, pero yo intento también que esto sea una tertulia y que no nos centremos tanto en los temas, y me permito preguntarte, ya que estás muy vinculada con las políticas públicas y que tienes otros campos de actuación, ¿qué crees tú? ¿A qué crees que se debe esa persecución y asesinatos tan manifiesto y cambiando los gobiernos, etcétera, que lleva varios años, yo digo décadas, falleciendo periodistas? ¿Crees que hay alguna peculiaridad en esto que es? Porque bueno, matar a periodistas, no entiendo muy bien a qué se debe. Sí, yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos en el país. Como dices, no es nuevo, es algo que viene dándose desde diferentes administraciones gubernamentales y gobiernos. Creo que muchas veces es diverso, es decir, hay el tema, incluso algunos de estos temas se combinan, ¿no? Con la desaparición, por ejemplo, forzada, que también se da, aunque aquí hay dos vertientes. Un tema, por ejemplo, la desaparición forzada, está implicado el gobierno, ¿no? En esta figura. Sin embargo, en México hay otro tipo también de abusos y desapariciones que están vinculados al crimen organizado, en donde también hay una falta de la autoridad por omisión. No es que ellos vayan y desaparezcan o hagan algo en contra de estas personas, pero sin embargo, el que estas personas no estén protegidas de manera adecuada, pues es una omisión del Estado mexicano. Entonces sí es un reto que estamos viendo. Se han generado algunas políticas y mecanismos. En este momento, por ejemplo, yo estoy coordinando con el mecanismo de protección de periodistas, un diplomado que estamos por terminar en enero, en donde justo se hablan todos los problemas que ven a lo largo y ancho del país los periodistas para la protección de su seguridad. Entonces, depende en México mucho geográficamente en donde estés, depende de qué temas estés hablando, depende de muchas cosas finalmente este peligro, pero sí hay territorios en donde es pues prácticamente imposible hacer periodismo hoy en México, y menciono uno que es Laredo, Nuevo Laredo,
en el norte del país, en Tamaulipas, cerca de Estados Unidos. Ahí a mí me impresionó, estuve ahí hace unos meses y era para hablar del tema de tráfico de seres humanos, capacité a muchos sacerdotes, estuvimos ahí trabajando el tema y todo fue secreto. Y cuando yo quería grabar mi cápsula para los viernes del milenio, nadie me dejó hacer nada, ni con temas pequeños ni nada, y me decían que ahí pues la prensa tiene mucho miedo porque hay una persona del crimen contratada por el Cártel del Nordeste que revisa lo que se va a publicar, tienes que mandarle tu publicación y ellos dicen si sale o no. Entonces son sumamente cuidadosos con el tema, pues simplemente para salvar la vida, ¿no? O también la que fue procuradora en su momento del tema del mecanismo de protección, pues nos contaba muchos retos que hay. Por ejemplo, en México, todo el tema de en contra de periodistas, pues sigue siendo parte de los delitos ya preexistentes. Es decir, si alguien llegan a su casa y le roban su computadora y la información que tenía, es delito de robo, no es otro tipo de delito. Entonces, al no haber una configuración específica para los delitos en contra de periodistas que tenga un agravante, ¿no? Porque no es que se robó una computadora, es que hay un tema de libertad de expresión y hay un tema con la información que están investigando. Entonces, al no tener eso, también desde la parte de la justicia, pues ha costado más trabajo esta protección. Hay este mecanismo que ha ayudado a algunos, pero que a otros también creo que se queda incompleto. Y luego también, pues sí, también hay una descalificación muchas veces desde el gobierno, aquel que habla mal del gobierno, en fin. Entonces sí se va en cierta forma limitando un poco la libertad de expresión. Y repito, hay lugares en donde es más difícil, Nuevo Laredo, Zacatecas, es decir, hay sitios donde sí hay una gran ocupación del crimen, falta este derecho y eso complica, por supuesto, es casi una labor heroica la de los periodistas en muchos lugares de México. Pues muchas gracias. Creo que Gilson tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerte. Gilson, adelante, director. Perfecto, mi querido hermano. Felicitaciones, doctora, primeramente por el trabajo maravilloso, ¿no? Sabemos la dificultad que es esa labor que usted hace por los problemas que hay, tanto político como también del crimen organizado. A final de cuentas, parte de todo ese problema es el crimen organizado. Bueno, haciendo una tesis sobre lo que la doctora estaba comentando, nosotros creemos sinceramente que el crimen organizado ya tomó cuenta de la libertad. No hay más libertad de expresión en el mundo todo, porque si no fue político, es por el crimen organizado que nosotros somos obligados a cambiar lo que hacemos para poder sobrevivir, ¿no? En algunos casos, la política a través del crimen organizado toma cuenta de los medios de comunicaciones y de una manera o de otra no apoyan determinadamente esos medios, lo que los deja abierto para que grupos de afuera, extremistas, vengan y con colaboraciones haga con que los periodistas omitan en algunos casos, y no solamente la parte de omisión. Nosotros tenemos que hablar del tema de la complicidad en lo que es el cambio de las materias, de las notas periodísticas, lo que hace un problema muy grande con fake news y también falsa información. Es muy importante, doctora, nosotros vermos política de información, porque mucha gente dice que la libertad de expresión no debe tener barreras, fronteras, leyes, pero nosotros creemos que sí, no debe tener leyes, pero que las personas tienen que hablar con consistencia también de lo que hablan, porque muchas veces un periodista puede acabar con la vida de una persona con una nota que no es lo que pasó. Muchas veces, a veces la policía age mal y de ahí llega el periodista y hace una nota mediante a la declaración de la policía y hasta explicar que nariz de chancho no es enchufe. Madre de Dios, ¿no? La reputación de la persona ya se acabó y prácticamente para recuperar eso, porque para hablar bien todo se olvida, pero cuando uno habla mal de ti, la vida toda te va a acordar.
Entonces yo pienso, yo soy periodista formado, tengo mi registro profesional, pero sí soy a favor de leyes donde los periodistas tienen que tener responsabilidad para poder publicar sus notas, porque nosotros vemos que la gente publica lo que quiere, hace daño a quien quiere, de la manera que quiere, y no tiene, ¿no? Y principalmente ahí en México. Y México es uno de los países, nosotros hablamos de libertad de expresión. Paraguay también mató nuestro colaborador, que era director en la época de la prensa Mercosul, Medina, ¿no? Pablo Medina, fue asesinado acá en Paraguay, con más de 8 tiros, y por causa exactamente de hacer su función periodística, denunciar. Entonces nosotros vemos que todo ese tema es relativo, doctora. ¿Cómo usted ve todo eso, doctora? Porque eso influye también en la migración, porque a veces se hace una publicidad tan maravillosa de Estados Unidos, ¿sabe? Y la gente quiere ir para Estados Unidos porque la prensa dice que es maravilloso, y a veces no es de esa manera que están diciendo. ¿Cómo usted ve eso de ahí, doctora? Bueno, yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Es decir, por un lado, hay que defender la libertad de expresión, y eso no hay duda, ¿no? Es decir, eso tiene que pasar, y tiene que haber los mecanismos de protección adecuados para que alguien pueda ejercer la profesión del periodismo sin tener el riesgo no solo a perder la vida, que es el más extremo, pero incluso a sufrir de otro tipo de afectaciones. Y por el otro lado, lo que usted menciona creo que tiene que ver con otra cosa que hemos visto en el curso de periodistas, que también es fundamental, que es la ética periodística. Es decir, es importante confirmar nuestras fuentes, es importante saber qué estamos escribiendo. Desafortunadamente, creo, bueno, al menos en México, muchas veces lo que pasa es que es una labor tan mal pagada en algunos lugares que pues terminan contratando a gente que tampoco está formada para esta labor, y termina sacando a veces notas o fuera de contexto, o amarillistas, o con esta información que puede dañar la reputación, o es decir, la imagen de alguien, en fin. O también hay este tema político que está todo el tiempo en boga, en donde hay gente que está pagada para hablar mal del otro, o para hablar de cierta forma, o golpea, o hay periódicos, y eso la verdad hay que decirlo, que le piden al gobierno, lo extorsionan prácticamente, y si no les pagan, entonces hablan mal de ti. Entonces sí creo que eso se llama ética periodística, y debería ser pues el mínimo básico para aquel que quiere ejercer esta profesión, ¿no? Yo creo que esas son las dos vertientes que yo veo en ese sentido. Muy bien, pues don Carlos Castañeda había pedido la palabra, y como tenemos a una magnífica expositora, don Carlos, y de una problemática muy hiriente, creo que quería usted intervenir en el programa. Dígame, Carlos. Creo que sí, don Javier, un saludo muy cordial a la doctora Eunice, estoy escuchándola atentamente. Hay una canción de México que está muy de moda aquí en Colombia, y uno de los aparte dicen que dime quién te está informando, que te está desinformando, que te informe bien. Ese es el caso de Colombia. Doctora Eunice, usted ha tocado un punto muy, pero muy álgido, y un punto muy excelente, muy bueno, que es la ética periodística. En el caso de Colombia, los grandes medios de comunicación pertenecen a la élite, que siempre ha reinado aquí en Colombia, la derecha recalcitrante, los grandes empresarios, y por primera vez llega un gobierno alternativo, un gobierno de Colombia que pues no está de acuerdo, y que está tratando de hacer algunos cambios que han favorecido por más de 200 años aquí en Colombia a esas élites que le estoy comentando. No sé si allá en México también los poderosos medios de comunicación pertenecen a esas personas. Aquí en Colombia actualmente hay una desinformación, que el presidente fue a la COP y hizo algunos convenios para hacer, por poner un ejemplo, querida doctora, hizo unos convenios para traer energías limpias. Entonces hay una tergiversación, que eso va más allá, traspasa fronteras, y hace poco
tuvimos en Enlace Suramericano a un diputado, creo que de Argentina. Entonces, también le llegan esas informaciones falsas de esos grandes medios en Colombia, donde dicen que, por ejemplo, el presidente de Colombia está investigado, y eso es totalmente falso. Entonces, mi pregunta va más allá a eso, doctora. Allá en México también hay esos medios de comunicaciones que los periodistas todos los días, me imagino, que le dan, permítame esta expresión muy colombiana, palo al presidente, palo a las buenas gestiones, palo a las buenas obras que un mandatario quiere hacer por su pueblo, doctora. Mira, yo creo que, para responder claro tu pregunta, sí hay esos medios, pero también los hay del otro lado. Entonces yo creo que el tema en México está muy polarizado, y eso creo que es parte, pues, de la problemática actual que tenemos como país. Es decir, por un lado sí hay ciertos medios que están, pues, en esa tesitura que tú mencionas y que nunca van a reconocer absolutamente nada, y al contrario están buscando cuál es el detalle para hacerlo ver, y si es algo bueno, cómo le hago ver lo malo, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una parte de los medios que además con poder económico importante, ¿no? Pero también está el otro extremo, ¿no? Entonces, gente que también defiende cualquier cosa. Entonces, yo creo que tenemos hoy en México ambas cosas muy polarizadas, o el defender a toda costa, o y creo que en este momento es muy difícil en México tener una opinión objetiva. ¿A qué me refiero? Es decir, a veces criticar y a veces estar de acuerdo, es muy raro que haya hoy periodistas, opinólogos, porque es complicado. Yo lo hago y es difícil, porque entonces o te tildan de un lado o del otro, porque no hay un punto medio, y esto otra vez creo que sí ha sido una polarización a la que también, pues, el gobierno ha llevado de cierta forma, ¿no? Aquí se dice o eres fifí o eres del pueblo, ¿no? Y entonces eso ya genera una serie de polarizaciones que también se ha trasladado, creo yo, a los medios de comunicación y a las personas que están en esos medios. Entonces tú tienes que opinar de cierta forma para escribir en cierto medio. En fin, claro que también se puede esta parte de neutralidad, pero creo que cada vez es más complicado, ¿no? Y de los dos lados, repito, o sea, así como hay esos medios con esos intereses y esa falta también de ética hacia el sector en el gobierno, también lo hay, creo yo, del lado del gobierno, o sea, un radicalismo en donde si tú dices una pequeña crítica, entonces ya eres un enemigo, ¿no? O sea, no es bien tomada ninguna crítica, ni aunque sea constructiva. Entonces creo que eso tampoco es sano. Entonces, pero sí tenemos en México ambos polos hoy. Pues efectivamente, doctora, quería decirle que esa credibilidad, esa independencia y esa objetividad debemos de recuperarla como sea, y nuestras oyentes y audiencia, pues probablemente con las nuevas modalidades de pago online y de patrocinios y tal, pues deben de favorecerla, porque en definitiva estamos sirviendo a ellos y a lo que representan los valores democráticos, etcétera. Y me acuerdo de una frase, perdóneme, de aquí de un griego muy simpático, que era Aristóteles, que le preguntaron que si era muy amigo de Platón cuando había una controversia. Él dijo: sí, soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Creo que decía algo así, ¿no? Cuando yo estudiaba Derecho: amicus Platus sed magis anima. Veritas es que soy más amigo de la verdad que de tal. Y por eso yo creo que esa credibilidad debe de ir acompasada de la independencia. Muchas gracias. Me parece que hay varias preguntas. Una es de nuestro buen amigo Jorge Daniel Rodríguez, y luego tenemos otra de Carlos Castañeda. Dígame, don Jorge. Sí, para la doctora Eunices. Buenas tardes. Gracias por la información que usted brinda sobre este tema que están trabajando allí, ¿no? Yo le digo, en este lugar hay muchos, usted hablaba de aquellos que extorsionan a los gobiernos, ¿sí? Acá nosotros le llamamos mercenarios, y que hay muchos de estos, ¿sí? Que tiran una noticia y después van y luego sacan. ¿Por qué? Porque ya recibieron el sobre, ¿no? Recibieron lo que ellos merecen. Pero, doctora, desde mi punto de vista, yo creo que el verdadero periodismo, o la persona que ejercemos el periodismo, tenemos que tener
si bien cada uno tiene un corazoncito, su corazoncito en algún partido político, en algún partido de fútbol, acá en Argentina somos muy futboleros, ¿sí? O religioso, dentro de la profesión creo que esto no debería hacer, porque si no nos hacemos amar por unos y odiar por otros, ¿sí? Y yo creo que para poder llegar a comunicar, a informar bien, por más corazoncito que tengamos, debemos mantenerlo fuera de la profesión. La profesión, la comunicación tiene que ser transparente y lo más pura para que llegue a todos los sectores, ¿sí? Para no sectorizar ni dirigir para un lado o para el otro la información. Gracias. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no?, en esto que mencionas. Liliana, me parece que tú querías comentar algo, ¿no? Que va muy vinculado el tema migrantes con el ejercicio de nuestra profesión. Yo les quiero recordar que en Argentina en los últimos meses, según un informe de la Fundación de Prensa Más Democracia, advirtió sobre los riesgos en las limitaciones de la libertad de expresión en la Argentina. Ya se contabilizaron más de 200 casos de censura directa o indirecta. También en la confrontación, escuchábamos lo que nos contaba Eunice hace un ratito, también lo que nos contaba Carlos desde Colombia, la confrontación permanente que suelen mantener los gobiernos con la prensa y el uso de la vía judicial en forma indiscriminada como herramienta de censura directa o indirecta. Volviendo al tema de la tensión entre gobierno y los medios, el factor limitante, que es un factor limitante para la libertad de expresión, es la generación de ese discurso de odio, ¿no?, para deslegitimar al comunicador, al periodista. Así que hay que tener mucho cuidado. La libertad, para mí, de prensa está muy vinculada a la libertad de empresa. Yo trabajé muchísimos años con empresas muy grandes y bueno, en realidad la pauta suele manejarte, la pauta económica, y ni hablar, si viene desde del lado del gobierno, te maneja la cuestión de la información. Y eso hace, obviamente, que vaya calando muy profundo en la libertad de expresión, sobre todo en estos países que tenemos otra realidad a la que vive Europa, lamentablemente. Y el narcotráfico, el narcocrimen, hay que tener mucho, ponerle el ojo al narcocrimen, porque es lo que está atentando muchísimo contra los colegas periodistas. Muchas gracias, director Gilson. Me parece que quería comentar algo que ya queda muy poco tiempo para mi querido hermano, así mismo es, Liliana, está correcta, ¿no? Infelizmente nosotros estamos en ese camino, ¿no? Y no solamente el narcocrimen, sino que la narcopolítica también. Hoy nosotros estamos infectados, ¿no? Antiguamente era solo la policía que ellos se metían porque era lo que controlaba la prisión de ellos, pero hoy ellos están infiltrados en todo lado. No existe un lugar que no esté narcocrimen infiltrado. Entonces es muy importante eso, pero vamos a volver para el tema migratorio, doctora. Nosotros sabemos que Europa hoy tiene uno de los modelos más exitosos migratorios en el mundo. Y nosotros preguntamos, ¿no?, como sudamericanos, ¿no?, ¿cómo usted ve que falta para Sudamérica también dentro del Mercosur tener una política migratoria como la europea? Afinal de cuentas, nosotros acá hoy ya revalidamos títulos de los países miembros, ya tenemos una placa de automóvil única, están cogitando hacer una identidad única para que se pueda utilizar en toda la América del Sur, pero siguen los problemas acá. Si yo quiero vivir a Argentina, tengo que ir a inmigración, sacar documentos, toda la burocracia que hace un extranjero, ¿no? Mientras que en Europa ele vive con un carnet dele que é emitido en España o en cualquier parte, ele vive tranquilo. Entonces, assim, a su ponto de vista, ¿qué falta para el Mercosur volar?
Hijo, pues la verdad, no, yo no soy tan experta en el tema del Mercosur, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo, el tema de la migración que mencionas, por ejemplo, en el tema europeo, yo creo que sí hay buenas prácticas, pero también hay malas prácticas y también están en un momento de crisis actualmente. Yo acabo de estar ahí en varios foros. En el caso, estuve en Barcelona, precisamente, en donde pues también hay una crisis de toda la migración que llega a partir de este lugar, ¿no? A partir de África, particularmente. Vimos varios temas bastante críticos este año, ¿no? También de ahogamientos, de violación de derechos humanos, de desgracias humanas relacionadas con la intención de migrar de muchas personas desde África hasta Europa. Creo que el tema europeo también impacta el tema latinoamericano. Entonces, doctora, pero así me refería al tema europeo entre europeos, porque usted ve así, nosotros, claro, el problema migratorio de invasión, de gente de todo lado, porque Brasil está recibiendo muchísimos haitianos, ¿no? Pero digo así, en el trato que tiene entre los ciudadanos de la comunidad europea, ¿no? Y es el tema que yo más que todo quería. Ok. No, bueno, ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Yo creo que en Europa, pues hoy la propia comunidad y la Unión Europea, pues genera muchas oportunidades y mecanismos que no existen, pues ni en el Mercosur ni en la región de las Américas, ¿no? Con todo y que haya algunas ayudas y colaboración quizá más bilateral entre algunos países, algunos tratados, algunos convenios. Sin embargo, creo que sí estamos todavía lejos de la integración europea por muchas razones, ¿no? Es decir, por razones económicas, geográficas, políticas. Entonces sí es una región, creo yo, muy diferente y sí no estamos en ese mismo momento, ¿no? Y yo creo que todavía, a pesar de que entre algunos países pues hay esa reciprocidad diplomática y hay algunos mecanismos de colaboración, todavía sí estamos muy lejos de una integración como la que vemos en Europa. ¿Y México cómo está con Estados ¿Me permites, Unidos? Gilson? Me parece que está Brigitte que está presente, y que la presento ahora mismo. Discúlpame que le dé la palabra a Brigitte, porque sé que es una persona siempre muy activa y muy interesante en sus cuestiones, y por supuesto desde la óptica siempre de una mujer muy emprendedora. Nos puede también aleccionar con alguna de sus preguntas o cuestiones. Brigitte, tienes la palabra cuando puedas. Gracias. Muchas gracias, don Javier, y a todo el mundo. Y bueno, tengo el gusto de participar en este lindo conversatorio. Perdonen que llegué un poquito tarde, pero bueno, siempre a gusto de dar mi punto de vista. Realmente desde acá, desde Estados Unidos, que tenemos un poquito la libre expresión supuestamente más abierta, los medios de comunicación pueden decir cosas un poquito más arriesgadas, pues yo les puedo contar que desde mi punto de vista, siendo latina en América, llegamos a un punto de inflexión un poco de los medios de comunicación, porque ahora tenemos otros temas paralelos anexados a la libertad de prensa, y es la política y el discurso de odio que está como convirtiéndose en el diario vivir de la política, porque ya no se hace política y argumento aquí. Y desafortunadamente también debemos pensar nosotros, la generación que creamos todo este bullicio, digamos, de redes sociales y de ataques, y los políticos que están atacándose, desmeritándose unos a otros de una forma casi canibalesca, dantesca, diría yo, porque pintan un mundo muy difícil para cuando quieren ser candidatos y luego llegan a la curul queriendo ser diplomáticos, porque ve que les toca para poder ir a la ONU a hablar con diplomacia. Entonces yo digo, esa doble narrativa de ser muy civilizados en una vez que llegas a una posición de poder, y luego muy agresivos para poder conquistar una curul, yo digo que debería ser una cosa que no debería ser permitida. ¿Por qué? Primero que todo,
qué le estamos mostrando? Esa doble cara, esa doble moral a una nueva generación. Un argumento disperso que a la hora de decir yo soy el candidato ideal, pero mira cómo destruyo al otro, mira cómo lo demerito públicamente. Es que tu mérito no puede basarse en la destrucción de otros, porque ahí me estás diciendo lo que eres tú, no lo que es la otra persona. Entonces yo digo, hace falta más debate elegante, volver a la raíz del tema diplomáticamente. Hoy día se están haciendo grandes esfuerzos en los colegios para dar clases de debate a los niños, porque los niños han crecido viendo esto. Y yo creo que no debería ser elegido un candidato que no sea capaz de pararse a inspirar a una población sin tener que destruir al contrincante, sino diciendo cosas que resuenen emocionalmente y con decencia y con elegancia, porque no podemos seguir permitiendo que las redes sociales, que el periodismo, que la política, a todos estos que se nos da una voz, ¿no? Se permita ir por ahí atropellando a otro ser humano y que se nos permita el micrófono. Yo creo que debería haber un consenso y una elegancia a la hora del delivery, y no se llama, voy a quitarle el derecho de la palabra a la persona. Es que si tú no tienes nada bueno que aportar, pues no aportes, porque no te voy a dar ese micrófono porque no te lo mereces. No vienes a construir, sino a dejar una mancha oscura en lo que somos como seres humanos, y lo que nos están viendo son los niños. Entonces, si hay censorship, que es la palabra en inglés, pero no me acuerdo mucho en español cómo se le puede traducir, es en la televisión, por ejemplo, de no decir palabras soeces o de esto. Si hay límite en la violencia, en no mostrar cuerpos desangrándose de repente en una red social o en una televisión, también deberíamos mirar cuando el mensaje tiene un contenido subliminal de que si no tienes nada bueno que decir tú de ti mismo, te dedicas a destruir a los demás para ganar el voto popular. Yo creo que tenemos que parar de vender este circo, y los políticos deberían ser responsables al igual que los periodistas, ¿no? Es cómo se narra y cómo se dice y quién nos está viendo. Deberíamos ser responsables de eso también. Entonces ese es mi aporte para el día de hoy, para todos ustedes. Muchas gracias, Brigitte. Como siempre, Brigitte brillante, ¿no? A mí se me ocurre que claro que sí, creo que en el debate se trata de poner propuestas sobre la mesa, soluciones sobre la mesa, y no perder tanto el tiempo en descalificar y cotillear los del adversario. Yo creo que también debe haber una educación democrática para ello, ¿no? Fiarse de aquellos que hacen propuestas serias y no populismo, como bien tenemos entendido. Me parece que quiere hablar nuestro invitado Jorge. Jorge, creo que estás levantando la mano virtual. No sé si querrías intervenir en alguna cuestión. No, era anteriormente. Gracias. No sé por qué sigue la manito allí. Bueno, mi querido hermano, pero yo quiero hablar ahí con la doctora, el tema migratorio. Doctora, ¿cuál que es el mayor problema hoy en las fronteras de México? Nosotros vemos ahí organizaciones haciendo, digamos, albergues para tener esa gente de países centroamericanos, sudamericanos que se van y por A o N que se quedan en la calle. Y nosotros no vemos política por parte del gobierno de los países que son afectados con eso, para cambiar ese tema. ¿En qué punto te hablo? Porque yo pienso que la educación viene de la casa de nosotros. Nosotros no podemos dar a un profesor la responsabilidad de educar nuestros hijos si nosotros no colaboramos con eso. Entonces, la misma cosa el tema migratorio. Si el gobierno de los países, de esos ciudadanos que salen, no tiene una política para poder mantenerlos en el país y dar oportunidades acá, porque yo cuando he estado como presidente de la Cámara del Mercosur de Paraguay, yo fui varias veces en México y varias veces hablé para diputados, para un montón de gente de asociación de cámaras mexicanas. He dicho, hermano,
los latinos y los mexicanos les gusta el golpe. ¿Qué nosotros podemos hacer? Ustedes van para Estados Unidos porque quieren vivir. La gente, los americanos no quieren nosotros allá, ¿no? Entonces nosotros tenemos que educarnos en nuestro país, procurar hacer con que nuestro país crezca también. Y yo pienso que Estados Unidos es el mejor país con Europa para poder educar la gente, para poder dar la oportunidad a la gente se formar y volver capaz con nuevos proyectos o integrar proyecto internacional. Pero daí la gente va a vivir, sofre por cosas porque no quiere, porque quiere. Entonces, ¿cómo usted ve ese tema de la educación en la casa de esos migrantes? Bueno, yo creo que al final hoy en México tenemos un flujo como nunca antes lo habíamos visto. El 2023 vamos a romper el récord en materia de flujo migratorio. Vamos a romper también el récord en número de solicitudes de refugio que se hicieron a nuestro país, llegando a casi 140,000 solicitudes de refugio. Nosotros en México hace 5 años teníamos 4,000 solicitudes de refugio. Entonces realmente ha habido, derivado de las políticas de Trump continuadas por Biden. ¿Cuál es el país que más pide refugio ahí en México? El país, en este momento son 3 países, que es Cuba, Haití, Venezuela. Son los 3 países que mayormente piden el refugio, seguido de otras nacionalidades. Ecuador este año también está dentro de los primeros 5, y también Colombia está siendo importante hoy en México durante el 2023. Entonces, y algo importante que ha caracterizado la migración en estos últimos 3 años es que ya no es el migrante solo, sino que viajan en su mayoría en unidades familiares, con niñez migrante también, y eso tiene un reto también mayor para todo el proceso. Y yo creo que el hecho de que también ha habido en los últimos 4 años caravanas y una tras otra en algunos momentos, pues eso dificulta mucho también la política migratoria. Doctora, ¿y el tráfico de órganos de esos niños que son agarrados en las fronteras? Nos comente un poquito, porque la gente solo ve el lado bonito, me voy a Estados Unidos y todo va a salir bien, pero hay muchos casos acá, nosotros acompañamos acá muchas madres que perdieron sus hijos y que los hijos fueron sacados órganos para poder dar de trasplantes a otros niños, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, yo no señalaría particularmente ese problema. Yo creo que hay que encuadrarlo en muchos otros problemas. O sea, el hecho de migrar conlleva riesgos per se desde que salimos hasta que pasamos por lugares como el Darién, que ha sido también lugar de muchas muertes y afectaciones a las y los migrantes, niños y adultos. Y también, por supuesto, el niño tiene una mayor vulnerabilidad en todos estos trayectos por su edad. Y yo lo que subrayaría más en México, más que el tema de los órganos, subrayaría la inclusión de los menores de edad al crimen organizado. Hay un reclutamiento forzoso de muchos de estos menores, ya que les funcionan muy bien. Por ejemplo, los utilizan a los conocidos como niños de circuito. Son niños que los utilizan para traficar a personas o a sustancias de Estados Unidos y por su edad no los pueden detener. Entonces, por eso se conocen de circuito, van y vuelven. Yo conocí y entrevisté a algunos de estos niños que habían hecho 300 vueltas. Entonces se quedan cooptados por el crimen, van ganando cada vuelta $300 y eso hace que se queden ahí y esto los hace crecer en todos los factores de riesgo. A mí eso es de los fenómenos que me parece más peligrosos y que más debemos cuidar para hacer valer el interés superior de la niñez, ¿no? Y eso en México y en el mundo. O sea, la niñez debe ocupar la prioridad principal por las características que tienen. Solos o acompañados, los niños están ante muchas vulnerabilidades, como esta del tráfico de órganos, pero también el reclutamiento criminal y también abusos de otro tipo que hemos visto que han aumentado en los últimos años. Pues muy bien, doctora. Me parece que Brigitte quería incorporarse con su aseveración y retomar también después de Brigitte la palabra Liliana. Si me permites, Brigitte, voy a pasar primero a Liliana, como tú acabas hace poquito de intervenir. Me parece que Liliana, no sé el orden de la petición, pero Liliana me parece que tiene algo que preguntar a Euricio o en cualquier caso comentar algo. Dime, Liliana. Sí, justamente para Eunice es la pregunta. Es muy preocupante, yo estuve leyendo una cuestión vinculada al reclutamiento infantil, entonces tengo la sensación, Eunice, de que los gobiernos por ahí se ocupan en general, de lo macro,
pero no de lo micro y urgente como lo que usted está planteando en este momento. Sí, efectivamente, yo creo que el tema de los gobiernos, creo que al menos en México veo que pasa eso, pues están desbordados, ¿no? México ha funcionado como el muro de Estados Unidos en los últimos años y esa tarea pues le ha ocupado ahora sí que todo su tiempo y toda pues su fuerza. ¿A qué voy? Nosotros tenemos hoy la mayor parte de nuestra Guardia Nacional, que es nuestra policía, digamos, que tenemos aquí. Se le cortó la llamada. Ahí se le cortó la llamada, pero de aquí a poco ela ya regresa, Javier Perterra. Pero mientras tanto nosotros, ahí ya regresó la doctora, ¿no? Hablando. Ay, perdón, ahí. es que me están llamando por teléfono. De hecho, yo puedo quedarme nada más un poquito más porque ya me tengo que ir. Pero lo que les comentaba es que hoy en México el tema de la migración, aquí nuestra Guardia Nacional, pues tenemos casi a 40,000 miembros de la Guardia en el tema migratorio, lo cual es increíble ante los problemas de seguridad que tenemos en el país. Entonces, la militarización de la migración, la militarización en las fronteras, todo eso no ayuda a tener políticas pues mucho más adecuadas con la niñez migrante. En los últimos años la migración de menores ha alcanzado máximos históricos en América Latina y en el Caribe, es decir, si mundialmente la niñez representa cerca del 15% de la población migrante, en nuestra región es el 25%, y creo que eso nos lleva pues a retos mayores para México, para Estados Unidos y para la región. Creo que se tiene que hacer un acuerdo internacional para darle prioridad a los derechos humanos de la niñez, que es el sector más vulnerable en este fenómeno migratorio, porque ellos están, pues obviamente su experiencia y movilidad está marcada por el desarraigo y la adultez precoz, los peligros del camino, abusos, chantajes, secuestro, reclutamiento, en fin, y las adversidades per se naturales. Entonces, sí vemos cómo, según las encuestas realizadas aquí en México, por ejemplo, 7 de cada 10 niños y adolescentes y mujeres migrantes han sido testigos de situaciones de explotación, violación sexual o trata de personas durante su viaje, y esto creo que es muy preocupante, y esto no se termina en México. Es decir, si vemos las cifras en Estados Unidos, también hay una voz importante de la niñez migrante, incluso en los albergues que tienen destinados para la niñez migrante, e incluso en las familias que han adoptado. Aparte de estos niños, hemos encontrado reportes y denuncias también por abusos a esta población. Y yo cierro con esto. En México cambió la ley para que justo los niños no puedan estar detenidos en las estaciones migratorias. Cambió hace 3 años. Sin embargo, el DIF, que es la autoridad encargada de atender a la niñez, y en este caso a la niñez migrante, ahora por ley, como que no se ha dado cuenta que le toca el tema, y los niños terminaron en un limbo, en donde son la sociedad civil y organismos religiosos quienes se han encargado de estos menores, y bueno, esto los deja sin duda ante muchos peligros. Por lo tanto, se debe reconocer la atención a la niñez migrante como una emergencia nacional en el caso mexicano, pero también como una emergencia regional en el caso de los países que aquí estamos, ¿no? Y se deben de contemplar mecanismos de reunificación familiar, de refugio, vías migratorias seguras, ¿no? Y regulares para la niñez migrante, que es todo una categoría. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias, Eunice. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo de programa sobrepasado. Actividad en sus propios países para que esa migración sea más voluntaria y menos forzada. Decirte que la prensa creo que está cumpliendo, y nosotros somos un pequeñito, un minúsculo ejemplo de ese cambio de modelo hacia la inclusividad y la integración, y que este cambio de modelo que se nos avecina debemos de ser partícipes la mayor parte, y eso pretendemos, que nuestra audiencia y nuestros corresponsales y nuestros invitados compartan lo que nos une, el enlace, las propuestas, y como muy bien señalaba Brigitte, que no nos fijemos en lo que nos separa y en las críticas al adversario. No, la mejor crítica que hay es una mejor propuesta. Ese es el método científico. Y finalizo. El método científico es científico porque se basa en la libertad de expresión. O sea, cualquiera que demuestre que su verdad por los hechos es mejor que la del otro, eso representa científicamente más hallazgo que el que no defiende sin razones, ni objetividad, ni veracidad. Por lo tanto, si el método científico se basa en la libertad, digamos, de pensamiento y de expresión, debemos aplicarlo a todos los demás. Por eso es tan importante este tema de la libertad de expresión, y por eso se puede unir a un tema tan doloroso como es probablemente uno de los temas más dolorosos, que es la inmigración ilegal a los países desarrollados. Debemos también de producir economías sostenibles en los propios países para que
no haya tanta migración. Muchas gracias, no da tiempo a más, siento haber sido vehemente y agradezco muchísimo a nuestros oyentes y a nuestros corresponsales e invitados su atención. Muchas gracias y hasta pronto. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.